La presente clase tiene que ver con el concepto de situaciones problemáticas. Ustedes vieron que este concepto, situaciones problemáticas y territorio, es el tema central de nuestro seminario. Ya hablamos bastante sobre territorio en las clases pasadas y durante este segundo cuatrimestre. Y ahora vamos a volver al concepto de situaciones problemáticas. Y como verán ustedes, a partir de este concepto de situaciones problemáticas, vamos a tratar de ir dándole unidad a todo lo que estuvimos viendo a lo largo de todo el cuatrimestre y todo el año en el primero y en el segundo cuatrimestre. Cuando pensamos el concepto de situaciones problemáticas, lo que estamos pensando es más sobre la intervención. Y hay una pregunta central que tiene que ver con sobre qué intervenimos como profesionales. El texto de Cavalieri que le estamos presentando acá habla sobre la situación del trabajo social y un poco empieza hablando del debate y la discusión en la historia del trabajo social sobre sobre qué se interviene. ¿Se interviene sobre problemas sociales o se interviene sobre situaciones problemáticas? Intervenimos sobre los problemas tal como son construidos por la sociedad, como vimos nosotros cuando empezamos a hablar del tema de problemas sociales y cómo son construidos. Nosotros intervenimos sobre eso, lo modificamos un poco. Esa es la discusión que quisiéramos ahondar el día de hoy. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué es intervenir? ¿No? Intervenir parece la palabra que se usa, una intervención quirúrgica, ¿no? Los médicos intervienen sobre un objeto y parecería que intervenir tiene que ver con alguien que interviene sobre un objeto, pero en realidad en la práctica profesional lo que pensamos es que ambos son agentes, ¿no? Uno no interviene sobre objetos, uno interviene con personas que tienen su propia agencia, que tienen sus propios intereses, su propia manera de ver la realidad, y uno como profesional también tiene una mirada específica. Y es en esta interrelación en que se genera la intervención. Guerra dice, estos a su vez poseen, o sea, hablando de los profesionales, una forma de ver el mundo, una formación académica, intelectual, cívica, personal dada, mediaciones de carácter idiosincrásico que adquieren ponderabilidad en las acciones y formas de comprensión de los profesionales sobre las relaciones sociales que se conforman. Entonces, en realidad lo que están diciendo acá es la forma como se interviene, la manera de intervenir, es una articulación entre el conocimiento y la acción, pero no es una cosa meramente técnica, no es en ese sentido como muchas de las intervenciones, por ejemplo, una intervención quirúrgica que generalmente un médico puede tener diferentes perspectivas, pero más o menos hay un cierto consenso sobre qué es lo que hay que hacer. Cuando pensamos en disciplinas sociales o incluso nutrición, incide mucho la mirada y la perspectiva que tenga sobre cuál es el problema, de qué manera se lo soluciona, cuál es la forma de abordaje y cuál es mi rol desde mi disciplina de intervención. Entonces uno podría decir, no sé, por ejemplo, hay casos de obesidad en el barrio. Me conviene a mí, lo voy a hacer en forma independiente, lo voy a hacer solamente en forma eh, con grupalmente, lo voy a hacer solo individualmente, voy a trabajar en casos clínicos, voy a ir a las casas de las personas o no, voy a esperar que ellos vengan. Entonces, de alguna forma, todos estos van marcando las formas de intervenir y de qué manera yo voy construyendo la idea de algo como un problema. Entonces, según Reinaldo Nobre Pontes, lo que él dice es que en realidad cuando pensamos en la matriz de intervención, o sea, desde dónde yo decido una acción frente a un tema determinado, en un contexto determinado, tiene que ver. Él plantea cuatro elementos. Por una parte, la teoría, los conocimientos que se tienen sobre el tema, ¿no? Y acá viene un poco el tema de qué tipo de formación yo tengo. Por ejemplo, los estudiantes de nutrición, por ahí ustedes tienen acá en la universidad, tienen más conocimientos teóricos sobre, van a tener por lo menos más conocimientos teóricos sobre el abordaje territorial, mientras en otros lugares tienen solamente una mirada
mirada desde lo biológico. Entonces, eso de alguna forma va marcando mucho el tipo de intervención que se haga. El proyecto de sociedad, por ejemplo, hay personas que tienen una mirada determinada y pueden asociar, por ejemplo, el hambre a falta de, digamos, a una situación más individual o tienen diferentes perspectivas ético-políticas, digamos. El proyecto profesional, de qué profesión vengo, digamos, si yo soy trabajador social o psicólogo, quizás voy, además de mi información y mis conocimientos teóricos, voy a imaginarme una proyección o se me va a exigir un tipo de acción determinada. Y después la dimensión operativa que tiene que ver con el instrumental teórico-técnico que yo tenga a disposición. ¿Cómo construyen las políticas sociales la idea sobre qué hay que intervenir y qué manera hay que hacerlo? De alguna forma, las políticas van guiando a través de sus diseños un poco esa mirada, pero también cada profesional va reinterpretando eso en el accionar cotidiano en un contexto determinado. Silvina Cavalieri plantea la distinción entre problemas sociales y situaciones problemáticas, ¿no? Y entonces lo que plantea, especialmente ella está hablando del trabajo social, que el trabajo social históricamente se pensó a sí mismo con el objeto de intervención pensado en los problemas sociales. ¿Qué significa eso? Eso se definía como que era el objeto de intervención. Y lo que ella propone, y de hecho junto con otros autores, el concepto de situaciones problemáticas más de problemas sociales. Bueno, ¿cuál es la distinción que plantea? La idea de problemas sociales a veces viene asociada a una idea fragmentada. Por ejemplo, yo digo el problema de la deserción escolar, el problema de la desnutrición, y lo pienso como un problema fragmentado. Entonces digo, bueno, el problema de la desnutrición es falta de acceso a alimentos. Si yo doy alimentos, el problema de la deserción escolar tiene que ver con la falta de interés de los padres de mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, muchas veces estas miradas de los problemas sociales pensados de una forma segmentada, fragmentada, lleva a intervenciones también fragmentadas. Entonces dice también los problemas sociales, habla de intervenciones que son inmediatistas y rutinarias, que pueden ser iguales en cualquier lugar. Y que se ven sectorizados, donde se ve lo social sectorizado frente a otras áreas. Por ejemplo, se piensa que el problema de desnutrición es un problema nutricional solamente. Y ve muchas veces el problema social, la cuestión social como el efecto del capitalismo transitorio, o sea, en el sentido de decir que son elementos que se podrían eventualmente solucionar por sí solos, digamos, ¿no? Y trae problemas o objetivos universales, en el sentido de decir, bueno, las soluciones a los problemas son también universales y objetivos. La pobreza es definida en forma universal, el hambre es lo mismo en cualquier lugar del mundo. Es una forma de verlo esquematizado, pero muchas veces se vio esta idea de pensar los problemas sociales como algo segmentado. ¿Y qué es lo que propone? Pensarlo desde la perspectiva de situaciones problemáticas. Y el tema de las situaciones problemáticas implica 5 dimensiones que las vamos a ir describiendo más adelante, que tiene que ver con verlo desde la perspectiva de situación, dentro de un espacio de la particularidad, como una interacción entre diferentes dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas e ideológicas, como una manifestación de la cuestión social y donde coexisten aspectos subjetivos y objetivos. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos a continuación. El concepto de situación. El concepto de situación al que trae Cavalieri lo trae de Matus, que tiene que ver con pensar es dónde está situado algo. Ese algo es el actor y la acción. La acción y situación conforman un sistema complejo con el actor, es decir, que la realidad adquiere el carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. ¿Qué significa? Si yo pienso un problema
situado, lo estoy pensando en un contexto determinado, en un momento histórico determinado, en un escenario de conflictividades con diversos sujetos, experiencias, historias particulares, donde los sujetos son activos o actuantes de esa situación. Entonces yo si, por ejemplo, el problema del hambre no es lo mismo en el campo, en el Chaco, que en Lanús o en Florencio Varela. El, la situación de carencia de alimento o de desnutrición tiene que ser necesariamente situado en un contexto determinado. Esa situación me permite entender que los factores que inciden en que ocurra esto, así como las posibles soluciones o las formas de abordarlas, van a ser diferentes. Entonces, si yo pienso un problema, como por ejemplo el hambre, no lo puedo pensar universal, como un problema único donde las soluciones son únicas y que trascienden el tiempo y el espacio. Lo tengo que pensar situado en un espacio determinado, en una situación determinada, ¿no? Donde el actor también es parte del problema y de la solución, ¿no? Y donde hay una conflictividad de intereses determinado, la conflictividad de intereses en ámbito urbano no es la misma que se puede presentar en el Chaco. Entonces, cuando yo pienso en la intervención, necesariamente tengo que pensar en una intervención situada en un contexto. Incluso podríamos decir, no es lo mismo pensar en la problemática del hambre si yo estoy pensando en una persona en Recoleta o una persona en una villa de emergencia, en Capital, aunque estemos los dos en Capital, pero estamos situados en un contexto determinado. Y eso resulta imprescindible para poder intervenir en ese lugar. Entonces, el primer concepto es el concepto de situación, o sea, pensar esa manifestación situada en un contexto determinado. La segunda dimensión tiene que ver con no perder de vista que esta es una manifestación de la cuestión social, que tienen que ver que muchos de los problemas que tienen que ver con expresiones de los antagonismos constituidos por el orden social capitalista. Y entonces que muchos de esos tienen una ligación, con un enfrentamiento y particularizando su ligación histórica con la intervención del Estado en relación con este y con las políticas sociales. Entonces podríamos decir, por ejemplo, volviendo al tema del hambre, yo puedo dar de comer, puedo generar comedores, pero en realidad, si no pienso en la cadena alimenticia, en quiénes están quedando con los recursos más grandes, si yo no lo pienso como que esa hambre no es solamente un problema individual, sino que tiene que ver con una cuestión social mucho más amplia, pierdo de vista también las posibles acciones. Es verdad que uno no siempre puede actuar sobre las causas de la cuestión social, pero es algo que uno debería tenerlo presente al momento de intervenir. Otro de los elementos centrales es pensar en las interacciones entre dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas e ideológicas. Esto es lo que llama Silvina Carbonnieri, habla de la perspectiva de totalidad, tanto del conocimiento como de la acción en sí misma. ¿Qué significa esto? Yo veo un problema de hambre, ¿es un problema de salud? ¿Es un problema social? ¿O es un problema también económico? Porque quizás esa situación tiene que ver con la falta de trabajo. ¿Es un problema político? Porque tiene que ver con forma la estructura social de un lugar. Tiene que ver con perspectivas ideológicas también, con elementos culturales. Entonces, de alguna forma, esto no puede ser visto como unidimensional, como solamente social, como decíamos frente al problema social, sino como una manifestación donde las interacciones son multidimensionales y entonces quizás yo actúo frente al hambre, pero mi intervención va a tener que ver no solamente con dar charlas de cocina, que uno pensaría que muchas veces los nutricionistas los invitan a dar charlas de alimentación, sino también empezar a pensar cuáles son las representaciones que la gente tiene sobre qué significa comer bien, por ejemplo.
cuáles son los recursos que tiene esa comunidad, dónde está consumiendo, dónde está comprando. Entonces, ir pensándolo desde una dimensión mucho más interrelacional. Em, Esto implica, como vamos a ver la clase que viene, también muchas veces una intervención interdisciplinaria, donde se puedan ver los problemas en su complejidad, donde yo pueda ver los problemas en esta multidimensionalidad. Y acá planteo otro elemento que habla como las expresiones en las cuales existen los aspectos subjetivos y objetivos. Dice, hay una vinculación entre sujeto y objeto en la unidad compleja y contradictoria. Son sujetos, son personajes sociales en cuyo modo de ser, de actuar y de ver el mundo están contenidas las determinantes sociales derivadas de la posición que ocupan en el proceso de producción y en el juego de poder. O sea, cómo yo viva esa hambre, cómo yo piensa en las soluciones, tienen que ver con aspectos subjetivos y objetivos. Un ejemplo de esto, y ustedes que están volviendo al tema alimenticio. Yo puedo decir, es súper importante que la gente, por ejemplo, consuma avena o consuma porotos o consuman ciertos elementos. Y entonces, yo doy por supuesto que la gente va a consumirlo porque son más nutritivos, pero detrás de cada alimento hay interpretaciones, miradas sobre qué significa. O ir al comedor, ¿qué significa ir al comedor? Por ahí hay personas que van al comedor sin ningún problema, pero hay personas que ir al comedor prefieren pasar hambre en su casa antes de sentir eso de ir al comedor. Entonces, de alguna forma, la forma de vivir el hambre, las interpretaciones sobre las alternativas, tiene que ver con elementos subjetivos y objetivos. Y uno no puede perder de vista esta subjetividad en la forma de vivir una problemática social, tanto por parte de los sujetos, del profesional que interviene, como también de las personas que están sufriendo ese elemento frente al cual se desea intervenir. Y después plantea Cavalieri esta triada, universalidad, particularidad y singularidad. Disculpen ahí, me acabo de dar cuenta un error en el tipeo. Universalidad, particularidad, singularidad. ¿Qué significa esta triada? Que la particularidad se encuentra en un lugar intermedio entre la universalidad y la singularidad. ¿Qué significa eso? Si yo pienso en una problemática específica, como puede ser la intervención frente a lo alimenticio en un contexto determinado, hay ciertos elementos de la universalidad, de grandes determinaciones y leyes que van a incidir en esta realidad. Van a haber formas de vivir singulares de las propias personas que son individuales de cada uno, que esa es la singularidad, pero de alguna forma hay un espacio intermedio de la particularidad, que es desde donde nosotros actuaríamos, ¿no? O desde el cual se desarrollan políticas sociales. Y entonces, de alguna forma, es ahí, en ese lugar de la particularidad, donde yo reconozco cuáles son los elementos más universales que inciden sobre esa particularidad y donde yo reconozco esta singularidad que me da la realidad de cada una de las personas, con lo cual es ahí en ese espacio de singularidad donde yo relaciono estos dos vínculos, donde puedo pensar en la intervención. Entonces, lo particular representa la mediación concreta entre los hombres singulares y la sociedad. La particularidad de la vida humana está compuesta de la singularidad de los hechos irrepetibles y saturada de universalidad, que es la legalidad que articula e impulsa la totalidad social. La particularidad es un campo de mediaciones, es un espacio donde la legalidad universal se singulariza y la inmediatez de lo singular se universaliza. ¿Cómo cambiaría una intervención pensando desde la perspectiva de problemas sociales o de situaciones problemáticas?
Nosotros vimos al principio cómo se construyen los problemas sociales, ¿no? Y justamente hablamos de cómo en un contexto determinado algo se desnaturaliza y se problematiza. Eso fue una forma que tuvimos para ir viendo cómo de alguna forma una sociedad va encontrando, va definiendo ciertos ejes o ciertos temas como problemáticos y va descartando otros o va priorizando unos sobre otros. Lo que estamos viendo acá es que no necesariamente lo que la sociedad construye como un problema social o la forma como lo construye es la forma como se interviene. Entonces, cuando lo pensamos en la intervención, tratamos de pensarlo no como necesariamente se construye ese problema, sino como desde una perspectiva de complejidad, en esta relación de particularidad que sea entre lo singular y lo universal, viéndolo como un problema complejo. Entonces, cuando hablamos de situaciones problemáticas, estamos asociándolo más a la intervención. Y recuperando este paradigma de complejidad, donde los problemas se manifiestan en forma compleja y su intervención también debería mantener esta complejidad y también debería ser integral. Y es en este paradigma de complejidad en el cual debemos intervenir. A veces no siempre se interviene desde el paradigma de complejidad, pero está bueno entender que los problemas se manifiestan en esta complejidad para entender, para poder diseñar estrategias de intervención que no piensen los problemas como problemas que se manifiestan de una manera solamente muy simple y unidireccional, sino también pensándolo en abarcarlos desde una mayor complejidad. En la próxima clase, entonces, vamos a trabajar sobre el trabajo en redes, cómo pensar esta relación entre la intervención y las organizaciones sociales, así como la interdisciplina. Lo que resulta interesante también en esta clase, para que ustedes vayan viendo en estas 5 dimensiones que plantea Cavalieri, es de alguna forma cómo vamos integrando todos los elementos que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre pasado, que tiene que ver de qué manera la política social define cómo se define una problemática social, cómo la sociedad va definiendo cómo se construye una problemática social, cómo se piensa el territorio en esta política, y ahora estamos tratando de pensarlo cómo se piensa traerlo desde la intervención futura de nutricionistas de trabajo o de trabajadores sociales, cómo pensar la intervención desde este paradigma de complejidad, donde no solo pensamos en cómo la sociedad construye un problema, no solo lo pensamos en cómo las políticas sociales construyen un problema, sino también de qué manera el profesional va moldeando y va pensando su intervención desde este paradigma de complejidad, situado en un contexto determinado, donde veamos la interrelación entre distintas dimensiones, influidas por la cuestión social y por las características de lo universal y lo singular.